vamos a introducirnos en las consideraciones bioéticas relacionadas con los procesos que ocurren durante los inicios de la vida. Intentaremos correlacionar los nuevos conocimientos de los hechos biológicos y bioquímicos con los valores que intervienen en nuestros posicionamientos como sociedad y como individuos. El conocimiento cada vez más exhaustivo de este proceso de la fecundación y de sus consecuencias nos hace plantearnos nuevos posicionamientos y su valoración. Estos posicionamientos tienen repercusión en la consideración de lo que es o no un embrión, cuándo es un embrión considerado humano, cuándo es persona, cuándo es subsidiario de tener derechos o cuándo tiene o le otorgamos dignidad. Vamos a detenernos en los procesos íntimos de la fecundación y de la gestación inicial que condicionan o han condicionado posicionamientos morales en relación a la consideración o no de persona, de ser humano o de persona con dignidad y por lo tanto con derechos del embrión humano. También tendremos en cuenta la doctrina legal generada al respecto en los diversos informes sobre la consideración del embrión humano, que han derivado de los avances del conocimiento del proceso reproductivo y de los nuevos posicionamientos morales de la sociedad. Esta diapositiva nos sirve para ilustrar el útero de la mujer. Lo utilizamos para enseñar el recorrido que debe hacer el producto de la fecundación hasta su definitiva progresión dentro de la cavidad uterina. El óvulo se expulsa en el ovario y lo recoge la trompa de Falopio en su extremo más cercano a él. Mientras tanto, los espermatozoides ascienden por la vagina, el cuello uterino y la cavidad virtual del útero hasta los orificios de las trompas en los laterales del útero. Óvulo y espermatozoide se encontrarán si lo hacen y formarán un cigoto, si lo consiguen, en la trompa. Posteriormente, este cigoto debe viajar hasta el útero para alojarse en su porción superior y lateral. Previamente, vamos a intentar aclarar un tema de fechas. La cronología para relatar los avances del embrión la iniciaremos desde el momento de la fecundación. Este momento lo ubicaremos cronológicamente alrededor del día 14 de un ciclo estándar de 28 días, por lo que el contaje de días es diferente si se realiza desde el primer día de la última regla, fecha habitualmente usada para calcular la duración del embarazo, o si se cuenta desde el día 14 del ciclo, en el caso de que la mujer esté bien reglada. Por lo tanto, en esa cronología, el día en el que se produce la fecundación es el día 14º de embarazo, contado desde el primer día de la última regla, y por lo tanto, el día 14º desde la fecundación es el momento en el que faltaría la primera regla, que es cuando el test de embarazo empieza a dar positivo y finalmente podemos evidenciar un embarazo. Vamos a empezar a desgranar las etapas. La primera es la etapa de la fecundación. Tras el contacto entre el espermatozoide y el óvulo, se produce la reorganización de la información genética de cada uno para formar una sola célula. Este hecho no es un proceso instantáneo, sino que es un proceso duradero en el tiempo. El momento concreto, por tanto, del inicio del desarrollo ontogenético no se puede determinar con exactitud. Por ello es también difícil saber cuándo podemos llamar embrión humano a esta unión de gametos. La consideración de la fecundación como un proceso que contiene varios subprocesos bien definidos con inicios y terminaciones solapadas, proceso continuo, hace que sea difícil decidir el momento inicial exacto. Ello tiene repercusiones sobre las consideraciones éticas del inicio de la vida. En todo este contexto, desde el momento de la unión de los dos gametos hasta la pérdida de la pluripotencialidad celular, que veremos más adelante, el microambiente hormonal concreto y enzimático en el que se desenvuelve el proceso es fundamental para condicionar la evolución de esta célula inicial. En cualquier caso, iniciamos con dos realidades diferentes que forman una única realidad. Desconocemos el momento concreto de formación de esta única
realidad y esta realidad se produce en la trompa. La segunda etapa es la que recorre el cigoto desde que se forma el cigoto hasta la anidación en la parte superior del útero. La importancia de esta anidación en el proceso embriológico es tan grande que clínicamente se considera que el embarazo empieza con el final de la anidación y no con la fecundación. Pero seguimos el recorrido desde lo anterior. Una vez formado el cigoto, evoluciona multiplicando sus células. El embrión de 8 células prosigue su división hasta llegar a la fase de mórula, que es un apelotonamiento de 32 células formando una especie de bola, sobre el día cuarto desde la fecundación, y entra en el útero a los 3-5 días tras esta. En esta fase aparecen unas cavidades líquidas en la mórula. Llamamos entonces a la mórula blastocele. En estos momentos todavía cada célula es totipotente, es decir, se puede diferenciar en un ser humano diferente y puede generar, por lo tanto, desde el inicio un embrión diferente. Entre los 7 días y los 13 días llega al útero y se implanta en la fase de blastocisto. En esta estructura ya podemos distinguir al embrión inicial, que es un acúmulo de células diferenciadas en una porción de esa vesícula de la que hablábamos antes. El resto de acúmulos celulares son vesículas que no formarán el embrión. En esos momentos, cuando hemos dicho que se produciría la primera ausencia de regla prevista y en estos días se puede hacer el diagnóstico de embarazo mediante un test en la orina. Esta anidación no es un hecho inmediato, y al igual que no lo era el proceso de la fecundación. De nuevo, es un proceso largo. La tercera etapa la vamos a llamar de diferenciación orgánica. Hasta ahora, en caso de interrumpirse la gestación de manera natural, la mujer lo viviría como una regla normal, es decir, no detectaría que habría estado embarazada. Este hecho ocurre en la normalidad en hasta un 30 o 50% de los embarazos, es decir, de nuevo es un proceso muy ineficiente. El día 13-14 marca el momento en el cual el embrión ya no puede dividirse en dos gemelos iguales. A partir de la implantación, segunda semana desde la fecundación, se comienzan a producir cambios en la totipotencialidad de las células, es decir, estas dejan de poder ser cualquier tipo de célula del cuerpo humano para especializarse en mayor o menor medida y formar cada una un tipo de órgano. Es lo que llamamos fase de gástrula. Las células del anterior embrión indiferenciado se diferencian en 3 líneas celulares que darán todos los tipos de célula del organismo y aparece el tejido que dará lugar a la placenta. Entre los días 16 y 18, tercera semana, aparece el tubo neural, precursor del tejido nervioso, dentro del ambiente de la formación de los órganos, en el que se encuentra el embrión y que dura hasta la 8ª semana, periodo de detección ecográfica del embrión. Cuando finaliza el primer mes desde la fecundación, 6 semanas de embarazo clínico o 2 semanas después de la primera falta, ya han empezado a formarse todos los órganos importantes. El corazón late de manera autónoma, aunque sin control nervioso, desde algo antes, y ya se esbozan ojos y miembros. A las 12 semanas de embarazo clínico deja de ser embrión y comienza la etapa fetal con esbozo de una forma humana. A partir de aquí, la cronología del embarazo es la siguiente. Hasta las 12 semanas consideramos embrión. Hasta las 22 semanas, en caso de interrumpirse el embarazo, consideraríamos un aborto, con un feto aproximadamente de unos 500 gramos a esa fecha. Desde las 22 semanas hasta la semana 28, consideramos un feto inmaduro. Desde las 28 a las 37 semanas,
un feto pretérmino, y desde las 37 semanas hasta las 40 semanas, un feto a término. Para analizar las claves éticas en reproducción y su correlación con los procesos biológicos y bioquímicos del proceso reproductivo, tenemos que situarnos necesariamente en la realidad de que no existe un código ético único, dado que vivimos en una sociedad plural y tendente al individualismo moral. No es sorprendente, por tanto, que encontremos respuestas opuestas ante una misma realidad, así como posiciones diferentes ante las preguntas sobre el alcance y los límites del derecho a la vida y el lugar que ocupa la autonomía de la mujer en la esfera reproductiva. Vamos a analizar dos conceptos diferentes. La tendencia mayoritaria refiere que, para considerar un embrión humano como persona, debe tener la información suficiente para disponer de autonomía biológica y de individuación. Durante la primera de las etapas antes de la implantación, en la preimplantación, se presentan dos realidades diferentes, los gametos, que van encaminados a realizar un proceso complejo para producir una única realidad, el cigoto. Podemos destacar dos aspectos importantes en bioética en este periodo. El primero de ellos es que no tenemos la precisión absoluta para establecer cuándo se establece la realidad del concepto de cigoto, es decir, el proceso de unión de los dos gametos, que es largo y complejo, que dura horas, y que permite diferenciar fases cruciales en él, no tiene un claro momento entre un antes y un después para establecer este concepto. Incluso después de producido el contacto entre ambos elementos, la fusión de ambos núcleos y la conformación de uno solo es un proceso, más que un momento. Por lo tanto, la generación de una realidad única a partir de dos diferentes no tiene un claro momento inicial. Es, por lo tanto, difícil establecer a partir de qué momento se puede hablar de embrión humano. En segundo lugar, podemos decir que esta unión de dos realidades para formar una sola tiene un sentido y una dirección programada, la cual va a involucrar otro proceso complejo. En caso de desarrollarse este proceso, su resultado será la formación de un ser de la especie humana, y no otra cosa. Esto confiere a esta unión un fin programado, que le da valor añadido a su existencia, pero también es cierto que durante este proceso y en estas etapas, esa direccionalidad puede verse interrumpida, alterada, dividida o cambiada, pudiendo llegar a no producirse de manera natural el resultado deseado. En resumen, dos realidades conforman una a través de un proceso complejo que tiene un objetivo marcado, pero por otra parte no podemos decir cuándo comienza este hecho de manera exacta, y esto es de gran relevancia para la toma de decisiones en bioética. Además, a partir del momento en el que la fusión se completa, la célula inicial comienza a dividirse progresivamente, hasta que a los 7 días aproximadamente llega a la pared del útero para implantarse en fase de blastocisto. Durante la fase previa de mórula, hasta la implantación, cada una de las células puede todavía dividirse y separarse, dando lugar a otro cigoto diferente e igualmente multipotencial. En conjunto, podemos destacar la continuidad de un proceso donde no podemos establecer los antes y los después de cada nueva aparición, pero debemos resaltar que en este proceso también cada nueva aparición, característica o nueva propiedad que va adquiriendo resulta en una novedad absoluta que cambia el sentido de la globalidad del cigoto y la dirigen o la pueden dirigir en otro sentido, ya sea a todo el nuevo elemento o a una parte de él. Con carácter genérico, debemos combinar para tomar las decisiones en ética de la reproducción la potencialidad ética de la expectativa de ser, la consideración de la reproducción como hecho vinculado a las creencias religiosas, de imagen y semejanza de Dios, y los aspectos de proceso indefinido, multipotencial y repleto de novedades radicales que condicionan el devenir celular. Hemos comentado que en la consideración de un embrión como persona, uno de los aspectos importantes es la individuación. Todavía no podemos hablar de individuación, dado que el embrión generado aún puede dividirse en embriones iguales. No existe la morfología básica orgánica, ni la necesaria presencia de tejido nervioso, ni, aunque hay ciertas interrelaciones, todavía no se ha generado la unidad materno-fetal como tal.
La anidación es también un proceso que dura unos 7 días, es decir, llegaría hasta el día 14 desde la fecundación, momento en el que se evidenciaría la ausencia de la siguiente regla. Esta es la importancia de este hecho, que podemos considerar que se inicia el embarazo tras la anidación y no con la fecundación. Al ser este, de nuevo, un proceso, tampoco tiene una data exacta. Sin embargo, la importancia estriba en que ya tenemos direccionadas y establecidas las potencialidades de las células del embrión. Es decir, ya tiene cada una de ellas un cometido de formación de tejidos, de tipos y de órganos. En cualquier caso, no solo la ciencia tiene la palabra en la decisión de cuándo considerar al embrión humano como persona. La consideración de persona depende también de la consideración o del valor que le otorguemos a todo lo anteriormente expuesto. Es decir, si tiene valor en sí, ontológico, el hecho de la fecundación primigenia en sí mismo, o si se trata de un proceso de logros sucesivos según las consecuciones biológicas u orgánicas y sus potencialidades. Para algunos, la adquisición del grado de persona no se adquiere incluso hasta el nacimiento. El proceso de la anidación va dirigido a producir una individuación, es decir, a generar un individuo diferente a cualquier otro, aparte e indivisible. Este concepto es traído desde la psicología de Jung como principio ontológico. Individuación es llegar a ser individuo frente a individualidad, que destaca el desarrollo de lo interno a un individuo para llegar a ser uno mismo, en realidad biológica diferente. En este caso, la individuación se desarrolla a lo largo del proceso de diferenciación y división celular con objeto de conseguir un individuo en sentido biológico y ontológico, no en sentido psicológico. Como proceso que es, no podemos establecer cuándo empieza o cuándo acaba. Probablemente el fin del proceso de individuación no exista hasta la muerte del ser humano si lo completamos con el desarrollo psicológico. Por otro lado, en estos momentos el embrión tiene que llegar a ser uno y único. Uno, porque no puede ser más que uno, no se puede dividir en gemelos, y único, unicidad, porque se diferencia del resto. Para ello, tiene que haber llegado el momento de la anidación, más allá de los 14 días desde la fecundación, cuando el proceso de evolución ya no permite ni dividir el blastocele en más de un embrión, de dividirse parcialmente como en los gemelos pagos, es decir, unidos por alguna parte del cuerpo, o de dividirse y fusionarse posteriormente formando quimeras. Esta situación es de gran interés en bioética, dado que a partir de ahora podremos situarnos frente a un ser único, diferenciado y con una potencialidad bien definida y direccionada. A partir de este momento, por último, es cuando comienza a funcionar la unidad materno-fetal. Para determinar la consideración de ser humano, podemos situarnos en cualquiera de los momentos descritos anteriormente, desde el deseo potencial, pasando por la unión de los gametos o mucho más lejos, el momento de la individuación. Por lo tanto, la asignación de derechos depende de ello, para cada uno de nosotros individualmente, dependiendo de la arquitectura moral individual. Independientemente de ello, hay tres conceptos a tener presentes: el concepto de hominización, el de cerebración y el concepto de unidad materno-fetal. El concepto de hominización hace referencia a la consecución de forma humana. Desde este punto de partida, la forma del embrión otorgaría dignidad a éste. La dificultad está en definir a partir de cuándo se considera que un embrión posee forma humana. Lo que está claro es que es un dato más a aportar en la valoración moral desde cada perspectiva. El concepto de cerebración hace referencia a la aparición de tejido nervioso. Parece que la aparición de este tipo de tejido confiere dignidad dado que ofrece la posibilidad de pensar. Desde este punto de vista, la capacidad potencial pondría en valor y conferiría dignidad al embrión. En cualquier caso, las posturas en relación a este aspecto del desarrollo abarcan desde la consideración de la aparición del tejido neuronal
como elemento primordial, hasta la plasticidad del desarrollo cerebral en la infancia para que un ser humano sea considerado como digno. Esto nos llevaría a plantearnos si la pérdida de la conciencia o el deterioro asociado a la edad o al Alzheimer privarían del concepto de dignidad a la persona. Considero importantes las teorías que hablan de la dignidad asociada a la biografía, a la capacidad de contar nuestra vida, por nosotros mismos o por otros, como elemento esencial de la dignidad. Por último, la unidad materno-fetal, con el trasvase de información y nutrientes, hace plantearnos la posibilidad de la no individuación del embrión hasta momentos en los que el feto pueda ser independiente y tener una vida independiente de la madre. Este concepto es muy discutido y genera diferentes sensibilidades desde la determinación del significado de independiente de la madre. El embrión es genéticamente independiente, pero funcionalmente dependiente hasta momentos muy avanzados en la gestación. Además, la información transferida en esta unidad materno-fetal condiciona la evolución posteriores a la persona.